Recuerdo bien como en los años 90, en la República Dominicana, al mediodía, el mundo se detenía y un juicio comenzaba. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte. En casas, colmados y guaguas, las conversaciones cesaban y toda la atención se dirigía a los radios, donde un juez, con voz solemne, dictaba sentencia. Pero el veredicto siempre era el mismo y el juicio nunca terminaba. El acusado también siempre era el mismo. La tremenda corte no era solo un programa de radio, era un ritual, un instante de escape en el Caribe que duró décadas. En un mundo donde las dictaduras controlaban la información y la censura sofocaba la crítica, Tres Patines se colaba entre la rendija del sistema, riéndose de la burocracia, del poder, de la guerra mundial, de los dictadores y sobre todo, de sí mismo. Lo que comenzó como una simple comedia de enredos se convirtió en un fenómeno cultural en el Caribe entero, un símbolo que cruzó fronteras y sobrevivió a los regímenes más fuertes, desde Fulgencio Batista hasta el implacable Rafael Leónidas Trujillo y el inquebrantable Fidel Castro. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo un personaje tan pícaro pudo burlar la censura, desafiar dictaduras y seguir viviendo en la memoria colectiva? Esta es la historia de cómo el humor es la mejor arma contra la opresión. Esta es la historia del juicio más largo de la historia. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo tengo que condenar a 30 pesos de multa. Cosa más grande, la vida. Una fábrica de tabaco está en plena actividad. Los obreros, con manos hábiles, enrollan puros cubanos mientras ríen. En el centro, una voz rompe la monotonía, interpretando historias con un talento especial. Antes de la radio, existía el lector de tabaquería, encargado de entretener a los trabajadores. Pero este lector no solo lee, actúa, cautiva. Deberías ser actor o comediante, le dicen. A los 22 años, toma la decisión, deja la tabaquería y parte hacia La Habana, la gran ciudad. Su estilo único pronto lo lleva a las compañías de teatro ambulante, donde monta carpas, cuenta chistes y sobrevive con pocos pesos. Pero su talento destaca. Forma su propia compañía de teatro y recorre Cuba con comediantes populares, puliendo su sello, diálogos rápidos y humor callejero e improvisación afilada. En La Habana su nombre empieza a sonar. Se codea con los grandes del teatro cómico cubano y domina el código del humor popular, la jerga cubana. Ahí también conoce a Mimí Cal, una estrella del teatro en su propio derecho, quien será su compañera de escena y, por un tiempo, su esposa. Una de varias. Su nombre es Leopoldo Fernández, pero pronto, gracias a una nueva tecnología innovadora, el mundo lo conocerá como Tres Patines. En 1895, el italiano Guglielmo Marconi realizó la primera transmisión de radio inalámbrico. En 1906 se emitió la primera señal de voz y para 1920 comenzaron a operar las primeras estaciones comerciales en Estados Unidos. De repente, la información ya no dependía del papel, los cables, ni los intermediarios. Las noticias, la música, la educación y las historias viajaban por el aire, llegando a hogares y rincones remotos y, para horror de los periódicos, de manera gratuita. Pero la radio tenía un poder aún mayor. Sus ondas podían cruzar fronteras. Dependiendo de la potencia del transmisor, una señal podía viajar de un país a otro o de una isla a otra. Algunas ondas, al rebotar de la ionosfera, podían recorrer miles de kilómetros sin obstáculos. Así los gobiernos podían controlar la prensa dentro de su territorio, pero no podían detener la llegada de las ondas radiales. La radio rompía barreras invisibles y conectaba al mundo como nunca antes. Con la radio nació una nueva forma de entretenimiento. Historias sin imágenes. Películas sin pantalla. Los actores se reunían en estudios para leer guiones en vivo, mientras especialistas recreaban sonidos en el fondo. En muchas familias la noche se convirtió en el ritual alrededor del radio. Misterio, ciencia ficción, pero lo más popular fueron las radionovelas y las comedias. Al principio todo se hacía en vivo e ininterrumpido.
música y cantantes en directo, actores interpretando sin pausas. Por eso se recurrió a actores de teatro con experiencia. ¿Pero qué es un actor sin su público? En especial en la comedia, la reacción inmediata es muy clave, así que muchas emisoras construyeron estudios con teatros y comenzaron a invitar público a las transmisiones. Esto permitió a los comediantes sentir la energía de la audiencia, ajustar su actuación y así alimentar la comedia. Eso dio orígenes a las risas enlatadas, esas carcajadas invisibles que se convertirían en un sello de las comedias radiales y más tarde de la televisión. Hasta hoy muchas comedias siguen grabándose con público en vivo porque mejora la actuación y aporta risas genuinas. Para finales de los años 20, la radio ya había conquistado el Caribe. Cuba, por su cercanía a Estados Unidos, fue de los primeros en adoptar la tecnología y llegarían a ser entre los mejores. En 1922 nace 2LC, la primera emisora cubana en La Habana. En 1928, en la República Dominicana, HIX Radio se convierte en la primera estación nacional. Puerto Rico, Venezuela y México también abrazan la radio en las décadas de los 20 y 30, pero fue Cuba la que se convirtió en la potencia del entretenimiento radial en el Caribe. Sus transmisores de gran alcance y producciones de alta calidad hicieron que sus programas llegaran a toda la religión. Región, no se dice religión, región. Bueno, pero para muchos esto era casi como una religión. Lo escuchaban todos los días. Ay, mi madre. Un teatro de radio en La Habana. Sobre el escenario, varios actores representan una comisaría de policía. Un hombre con el rostro exageradamente ennegrecido con betún habla con tono pícaro, gesticulando. Es Leopoldo Fernández, interpretando un personaje caricaturesco en la comedia costumbrista El Precinto Competidora. El programa juega con el humor de los enredos y confusión lingüística. En cada episodio, los acusados presentan excusas absurdas y disparatadas al comisario, creando situaciones de caos y risa. Pero la magia no solo está en los actores, sino en la pluma de Castor Vispo, un gallego. Cuba estaba llena de inmigrantes españoles que se escaparon de la Guerra Civil Española. No trajo armas ni consignas, sino algo más poderoso: el humor. Criado con la tradición del teatro español del siglo de oro, los sainetes y la sátira picaresca, aprendió que los pillos siempre encontraban la manera de engañar al sistema. O tigres, como se dice en República Dominicana. Pero en Cuba se aplatanó. Absorbe el ritmo del habla cubana, su chispa callejera, la musicalidad del idioma y el juego de palabras. Su humor es un híbrido perfecto entre sátira española y costumbrismo cubano, una crítica social disfrazada de chiste inocente. Él era un observador agudo de la idiosincrasia humana. Se dice que, viendo a Leopoldo Fernández improvisar en escena, exclamó: "Este no camina en 2 patines, lo hace en 3 patines". Se dice que así nació el apodo de 3 patines. En algún momento, Vispo tuvo una idea: convertir esos pequeños enredos policiales en algo más estructurado, en un juicio eterno. Un acusado que siempre regresa, víctimas que nunca aprenden, un juez resignado a impartir justicia sin éxito, un circo judicial donde la ley nunca gana, pero la risa sí. Así nació la Tremenda Corte. Leopoldo Fernández será José Candelario Tres Patines, el timador torpe de lengua afilada. Aníbal de Mar interpretará al juez, la voz de la paciencia o de la desesperación. Mimical será Nananina, la eterna víctima de Tres Patines. Adolfo Otero será Rudencido Caldeiro y Escoviña, el español ingenuo que siempre cae en las trampas. Los actores dominan el ritmo, la química, la entrega de líneas. ¿No le da vergüenza venir todos los días a la corte? ¿Por qué, chico? ¿Pero tú no vienes también? Sí, pero yo vengo como juez y usted viene como acusado. Bueno, por eso no hay problema. ¿Tú quieres cambiar? ¿Cómo que si quiero cambiar? Sí, desde mañana yo vengo como juez y tú como acusado. ¿Cómo voy a querer yo eso, Tres Patines? Porque tú usted sabes está que loco. te iba a enterrar. Oye, te enterraba por Sí, pero usted está loco. Sí, loco, y te estoy embullando a ver si viene. Pero los chistes de Castor Vispo son el alma del programa. Dicen que escribió cada una de las más de 360 episodios del show a lo largo de su vida. Todos recordamos a Tres Patines, pero a veces olvidamos que sus chistes venían de Vispo, el genio detrás del humor. Ese fue el gran libretista de toda la vida de la Tremenda Corte, profesor. Por supuesto. Tremenda Corte. Audiencia
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. El 7 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la tremenda corte sale al aire por primera vez. Es un éxito inmediato gracias a su receta: diálogos rápidos, juegos de palabras, humor blanco sin vulgaridades. En casas, negocios, taxis, todo el mundo sintoniza el juicio que nunca termina. La Tremenda Corte se convierte en uno de los programas más escuchados de Cuba y en 1944 es retransmitido en la República Dominicana a través de HIC Radio, permitiendo a los dominicanos escuchar, aunque fuera por un tiempo, el fenómeno de Tres Patines. El humor de la Tremenda Corte resonó en todos los estratos sociales, pero sobre todo en la gente humilde, que veían en Tres Patines un reflejo de su día a día, contado con picardía y sin malicia. En 1947, el programa pasó de RHC Cadena Azul a CMQ Radio, la emisora más influyente de Cuba, asegurando mejores contratos y un alcance sin precedentes. Pero hubo otro factor clave en su expansión: la naturaleza misma. Cada noche, cuando el sol se oculta, las ondas de radio rebotan de la ionosfera y pueden viajar cientos o miles de kilómetros. Así, las transmisiones nocturnas de CMQ llegaban con claridad a la República Dominicana y a Puerto Rico, cruzando el mar sin obstáculos. Tres Patines se volvió parte de la vida cotidiana en República Dominicana sin necesidad de retransmisión local. Aunque Trujillo controlaba los medios dominicanos, no podía censurar el aire. La Tremenda Corte era humor inocente, proveniente de un país aliado, por ahora. Y el éxito trajo nuevas oportunidades. En 1951, Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar dieron el salto al cine con Hotel de Muchachas, una comedia musical donde interpretan a un dúo similar al de la radio, Pototo y Filomeno. La película fue un éxito y consolidó la pareja en la gran pantalla. Y en 1955 la televisión cubana lanzó El Show de Pototo y Filomeno, con sketches y números musicales que replicaban el estilo de la Tremenda Corte. Aunque Fernández interpretaba a Pototo, su esencia era la misma que la de Tres Patines. Y por eso la mayoría de nosotros recordamos más el personaje Tres Patines que Pototo. Con la radio, el cine, la televisión, Tres Patines y su humor caribeño traspasaron aún más las fronteras. Pero en 1959, todo cambió con la llegada de Fidel Castro. La Habana, enero de 1959. Las calles están abarrotadas, banderas ondean y la multitud corea ¡Viva la revolución! En la radio, Fidel Castro proclama promesas de cambio. Batista se ha exiliado en la República Dominicana y el país entero celebra. Pero en los estudios de CMQ, un grupo de comediantes no está tan tranquilo. Por casi 2 décadas, la Tremenda Corte había evitado la política. Su sátira no atacaba gobiernos ni ideologías, sino la vida cotidiana, burocracia absurdo, enredos judiciales, la picaresca caribeña. Pero en 1959, el humor ya no era inofensivo. El régimen de Batista había ignorado la Tremenda Corte, pero con Castro, la comedia debía pisar con cuidado. Al principio, Leopoldo Fernández apoyó la revolución. Se dice que grabó mensajes para la radio clandestina durante la insurrección. Como muchos cubanos, creyó que el nuevo gobierno traería libertad y justicia. Y así, mientras la Tremenda Corte caminaba sobre hielo delgado en Cuba, hicieron algo inesperado. Atacaron abiertamente a Rafael Trujillo, el enemigo de Castro. Para 1960, Trujillo estaba acorralado. Su poder se estaba cayendo en pedazos. Dentro del país, la resistencia crecía. Y fuera, exiliados dominicanos y gobiernos extranjeros lo atacaban sin descanso. Hasta en la Casa Blanca se discutía la posibilidad de derrocarlo. Pero la guerra no solo se liberaba en las calles, se peleaba en el aire. La radio, invisible e imposible de detener, se convirtió en un arma letal contra la dictadura. Desde varias naciones se transmitían mensajes llamando a la rebelión contra su régimen. Desde Venezuela, Radio Rumbo y Radio Carabobo se convirtieron en altavoces clave de la resistencia. Desde Cuba, además de ser el epicentro del entretenimiento radial, sus estudios comenzaron a albergar ataques directos contra Trujillo. El mensaje era claro: Trujillo
debía caer. El dictador, paranoico y obsesionado con el control de la información, ordenó interferencias en las transmisiones extranjeras. Su régimen saturó frecuencias con estática y distorsión, intentando silenciar las voces disidentes. Pero no importaba cuánto lo intentaba, siempre había formas de escuchar. Bastaba con ajustar un poco la antena o sintonizar de noche cuando la atmósfera favorecía las ondas de radio de larga distancia. La gente quería oír y lo hicieron. Y entonces, entre discursos políticos y llamados a la rebelión, un mensaje llegó de forma inesperada. Con música, con humor. Desde Cuba, Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar grabaron una canción burlándose de Trujillo. Se va Chapita. Santo Domingo, las penas te hace sufrir un horror. Rompe esa dura cadena para que vivas mejor. Para que vivas mejor, Para que vivas mejor. para que vivas mejor, hay que tumbar a Chapita y a las chapitas chiquitas que están a su alrededor. A ese gran simulador fue su benefactor. Caiga ese mono traidor. Y Trujillo reaccionó con furia. Ordenó prohibirla de inmediato. Tener una grabación era un delito. Difundirla, un acto de traición. Pero ya era muy tarde. El mensaje había sido enviado y el daño estaba hecho. La canción se volvió viral en los términos de la época. Se escuchaba en la clandestinidad, se volvió un símbolo de resistencia y se tarareaba en las calles. Se tarareaba. Ah, bueno, pero si alguien la tarareaba muy fuerte, entonces estaba atarareado. Pero que eso no existe, eso no tiene sentido. Entonces me lo invento, como lo hacía Tres Patines. Oye, tremenda cosa, caballero. Y además, era profético. Menos de un año después, Trujillo caería ajusticiado. Y se asegura que en el 60 el tal Chapita el mulo espantará. Porque Quisqueya, igual que Cuba, tendrá su libertad. Se va Chapita, se va. Comenzó a circular una historia. Se dice que en el Teatro Nacional, Leopoldo Fernández, esta vez como Pototo, hacía un sketch junto a un asistente. El acto era simple. Colgaban fotos en una pared y cuando el ayudante levantó una imagen de Batista, Pototo dijo, «A ese me lo botas». El público estalló en risas. Luego, el asistente sostuvo un retrato de Castro. Ahí respondió Pototo, «Déjame, que a este lo cuelgo yo». La sala explotó en carcajadas. Y entonces se escucharon disparos. Agentes del G2, la seguridad del Estado, irrumpieron en el teatro abriendo fuego para dispersar al público. Poco después, Leopoldo Fernández fue arrestado y condenado sin juicio a 27 días de arresto domiciliario. Cosa más grande, la vida. En solo 2 años, la Revolución Cubana transformó por completo a la isla. Lo que empezó con promesas de justicia y libertad se convirtió en un estado de vigilancia absoluta. En 1961, Fidel Castro estableció una comisión de censura para controlar radio, televisión y teatro. Cualquier burla al gobierno, por mínima que fuera, se consideraba traición. La tremenda corte, que había sobrevivido sin problema a Batista, ya no tenía cabida en esta nueva Cuba. Y Leopoldo Fernández lo descubrió en carne propia al ser arrestado por un chiste insinuando que Castro debía ser colgado. Lo curioso es que Leopoldo siempre negó haber dicho esas palabras. Él nunca hizo ese chiste, pero fue un invento, una excusa para sacarlo del aire. Sea cual sea la verdad, a inicios de 1962, Castro le declaró la guerra al humor. El gobierno incautó CMQ Radio. Todos los programas de comedia fueron cancelados, incluyendo La Tremenda Corte y Pototo y Filomeno. Se recortaron salarios, se cerraron teatros y se prohibieron las presentaciones en casinos. Los artistas que vivían de la comedia ya no tenían dónde trabajar. El mensaje era claro, no había espacio para la risa fuera del guión oficial socialista. Con la censura y la persecución económica asfixiándolos, el elenco de La Tremenda Corte tomó una tremenda decisión: huir de Cuba. En 1962 partieron hacia Estados Unidos, dejando atrás la isla que los había hecho famosos. Pero Castor Bispo, el creador del programa, decidió quedarse. Murió solo 4 años después, en 1966, sin ver su obra libre de censura. La Tremenda Corte había sido silenciada en su propia patria, pero la risa de Tres Patines no desaparecería.
¿Recuerdan que las ondas de radio no pueden detenerse y que ayudaron a tumbar a Trujillo? Desde el exilio, el programa encontraría nuevas formas de sobrevivir y ser transmitido, esta vez hacia Cuba. El juicio de Tres Patines no había terminado, solo se había mudado a otra corte. El primer destino del exilio de la Tremenda Corte fue Puerto Rico, donde la diáspora cubana y el público local recibieron el elenco con brazos abiertos. Las grabaciones originales del programa comenzaron a retransmitirse en WPAB de Ponce, manteniendo vivo el legado y con una señal lo suficientemente fuerte como para escucharse en Cuba, especialmente de noche. Las ondas, en cierto sentido, ahora viajaban en reversa. Así como Trujillo intentó bloquear las transmisiones extranjeras, Castro hizo lo mismo. Aplicó jamming a las señales radiales foráneas, pero al igual que la CIA transmitiendo desde Honduras y otras estaciones anticastristas, Tres Patines seguía llegando a Cuba. El juicio continuaba. Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar siguieron su carrera en Puerto Rico, trabajando en teatro, televisión, presentaciones en vivo, y en 1963, Ototo y Filomeno hicieron una visita histórica a la República Dominicana. El público dominicano que los había escuchado por años, muchos clandestinamente, ahora los veían en persona. Pero el verdadero intento de revivir el programa vendría de otro país. Con Castor Bispo fallecido en 1966, Leopoldo Fernández decidió revivir la Tremenda Corte sin su guionista original, pero con un cambio radical: llevarla a la televisión. José Candelario Tres Patines, ¡a la reja! El programa se grabó en Monterrey, México, y se transmitió por XEFB TV. Leopoldo retomó su papel de Tres Patines y asumió parte del guión. Aníbal de Mar volvió como el juez, aunque también interpretó ocasionalmente a Filomeno. El resto del elenco cambió, y con ello también la química. Además, salió una serie de libritos de historietas en conjunto con la serie. Pero el formato radial no se adaptó bien a la televisión. Leopoldo y Aníbal ya eran mayores y sin el elenco original, el programa nunca recuperó su esencia. Aún así, se emitió con relativo éxito por 3 temporadas y en 1969 el programa salió del aire. Cosa más grande en la vida. La era de Tres Patines y la Tremenda Corte llegaba a su fin. Nuevos comediantes tomaban el relevo. Un año después de que salió del aire, en 1970, Chespirito debutó en la televisión mexicana con un estilo claramente inspirado en Tres Patines. Tras la cancelación en México, Leopoldo Fernández buscó nuevas oportunidades en otros países. ¿Qué tú haces, chico? Escribiendo para Santo Domingo, ¿no ves que a tiempo de merengue? Es curioso notar que aunque sus programas fueron transmitidos por toda Latinoamérica, ellos nunca recibieron un centavo. Tanto Leopoldo y Aníbal tuvieron que trabajar toda su vida hasta la muerte. En 1980, Aníbal de Mar falleció, marcando el verdadero final de la dupla icónica. Leopoldo Fernández siguió actuando en Miami, pero el 11 de noviembre de 1985 falleció a los 80 años, cerrando una trayectoria de 6 décadas de humor. La influencia que tuvo Leopoldo Fernández Tres Patines sobre este servidor la tuvo desde que yo quise ser humorista hasta esta época, porque todavía lo sigo escuchando. Pero en la década de los 80 y los 90, Tres Patines era el personaje que todos los dominicanos esperábamos. Inclusive llegó un momento que lo dieron por la televisión, pero nosotros era por radio que lo veíamos. Aunque el programa dejó de producirse, sus grabaciones siguieron sonando en las radios de América Latina. Tres Patines nunca dejó de hablar, y la brillante pluma gallega de Castor Bispo dejó una huella imborrable en el humor del Caribe y en general en América Latina. En México, Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, reconoció la influencia de la Tremenda Corte en su trabajo. Yo se diría que el Chavo es la versión joven de Tres Patines. En Puerto Rico, figuras como Ramón Rivero, conocido como Diplo, desarrollaron personajes que reflejaban la picardía y el ingenio popular, en sintonía con el legado de Tres Patines. En la República Dominicana, la Tremenda Corte se transmitió casi ininterrumpidamente por décadas. Por ejemplo, en los años 70, Tres Patines estaba presente tanto en la radio como en la televisión, y esta exposición constante moldeó el estilo de comediantes locales y, por tal, el humor dominicano. Los artistas internacionales que influenciaron en mí fue Charles Chaplin, Tres Patines, Cantinflas y Abbott y Costello. Cuando yo hice a Pachulí
Pachulí, el personaje mío icónico, el que me ha dado, bueno, que hasta me ha quitado mi personalidad, porque la gente no me dice Tony Pascual, sino Pachulí. Cuando yo hacía Pachulí, que era y que meneándose así, como medio balanceado, porque Tres Patines siempre andaba medio chueco. Oye, chico, y hasta con el saco todo doblado. Y hasta eso causaba risa. Se dice que entre sus seguidores dominicanos estaba incluso Joaquín Balaguer. Hasta hoy, las grabaciones originales siguen en rotación en algunas estaciones dominicanas y con la llegada del internet, los episodios han resurgido en YouTube, acumulando millones de vistas. Además, ha habido decenas de imitaciones y comedias claramente inspiradas por el formato. La capacidad de la Tremenda Corte para abordar situaciones cotidianas con ingenio y sin vulgaridad le enseñó a toda una región cómo el humor puede ser una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad y reflejar la realidad social. Aunque la Tremenda Corte ya no se produce, el humor de la Tremenda Corte sigue bebido en la comedia del Caribe. Sigue vivo, no bebido. Bueno, pero es que algunos comediantes sí lo bebieron porque se lo tomaron en serio. Ja, ja, ja. 3 semanas fregando después de las 12 por todos esos chistes malos. Cosa más grande, caballero.